Y en las últimas horas, el presidente electo Gustavo Petro confirmó que entabló diálogos con funcionarios del gobierno venezolano para adelantar una agenda que permita el restablecimiento de las relaciones binacionales y la apertura de la frontera común. ¿Y hacia dónde debemos llegar? A una apertura total, absoluta y libre de toda la frontera entre Colombia y Venezuela. Entre Santos y Maduro desde en el año 2015 previo ya habían algunas asperezas y en el agosto, exactamente en el año, después del 15 de agosto hasta lo que fue el 19 de agosto del año 2015, se dijo por parte de Maduro que las causas por las cuales iba a haber una expulsión de colombianos que vivían justo aquí a 2 minutos del puente de Tienditas era porque estas personas tenían unos vínculos con grupos armados, específicamente con grupos paramilitares. Unión Cívico-Militar es la columna vertebral de la liberación de nuestro país de toda esta peste que ha infectado a una patria que tiene derecho a la libertad, a la paz, a la tranquilidad. Una peste verdadera, todo este paramilitarismo que ha venido de Colombia, así lo digo. Por eso he girado instrucciones y quería anunciarlo de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata. Curiosamente esa fue la razón por la que se cancelaron las relaciones entre Bogotá y Caracas, pero no es un punto en la agenda del que se esté hablando hoy. Si esas fueron las causas que generaron el cierre de frontera, ese debe ser el punto inicial para empezar a abordar lo que se considera hoy la reconstrucción de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Parece que no está por allí en la agenda y parece que era más algún tipo de símbolo para generar algún contexto favorable a Maduro. El cierre de frontera tuvo un impacto directo a los grandes generadores de empleo de la ciudad, que son toda esa red de pequeñas empresas dedicadas a los textiles, a los calzados, al calzado, a la arcilla, a la madera y el comercio. Eran locales diariamente cerrados y eran años en donde centenares de personas tuvo que cerrar y en donde centenares de pequeños empresarios y comerciantes se quebraron, producto del cierre de frontera y producto también, por supuesto, de no tener una respuesta de apoyo por parte del gobierno. ¿Esto va a terminar? Valencia, Maracay, Caracas, Lara, Caribe, Sarayá de Valencia. La situación se vuelve un poco compleja por la situación de los dos gobiernos nacionales. Y vemos que ya en el año 2020 pues viene un problema de pandemia donde se cierra la frontera totalmente, terrestre, aérea y fluvial, y eso hace de que se genere un 0% de intercambio comercial hacia Venezuela. El fracaso de las relaciones entre Colombia y Venezuela, diplomáticas, entre 2018 y 2022 fue una promesa de campaña. Duque prometió que no iba a tener relaciones con un tirano, con un dictador, y eso lo cumplió. Pero además de eso se encargó internacionalmente de llevar a cabo una serie de actividades, entre las cuales consideró que atraer a la población que vivía no solo en Cúcuta, el área metropolitana, sino también del otro lado de la frontera, la mejor manera era traer un concierto de artistas que se vincularan con la causa. El culmen de todo eso es ese concierto en el que Duque con el presidente Piñera, con el presidente Paraguay y otros líderes latinoamericanos deciden dar al mundo la buena noticia que internacionalmente está cercado Maduro y que le quedan muy pocos días. Ya sabemos que eso no ocurrió, que tampoco se le cercó internacionalmente y que quien levantó el muro, que
que fue el presidente Duque, terminó prisionero de su propio muro. Terminó él aislado del resto de países, sobre todo porque no hubo una aceptación por parte de Estados Unidos a partir de la presidencia de Joe Biden de querer aislar diplomáticamente a Maduro. En la región se recordará el concierto en el que otras cosas participaron inclusive grupos armados que ayudaron a pasar al candidato de Venezuela hacia Colombia. A nosotros un día nos llaman y nos dicen, oiga, ustedes queremos que vean unas fotos para que ustedes nos digan quiénes son los que están ahí. Y bueno, de alguien de Venezuela. Y nos dijimos, no tenemos inconveniente. Aquí vino una persona con un sobre de Manila y en esta mesa pusieron la fotografía. Claro, para nosotros fue mucha sorpresa, pues nosotros teníamos claro que alias el brother, que Nandito, que el menor, eran los subalternos de alias Necoclí, que estaba preso en Valencia, Venezuela. Y ellos eran los que estaban dirigiendo toda la estructura paramilitar de los rastrojos ahí, delincuentes, asesinos, con centenares de personas desaparecidas, descuartizaban las personas ahí en Boca de Grita y en Puerto Santander. Nosotros lo teníamos plenamente identificado. Acá pues eso fue una sorpresa grande por la foto, no por el hecho, porque ya nosotros sabíamos que eran los rastrojos, se habían apoyado en una finca de unos narcotraficantes de Cúcuta, ahí los recibieron, ¿sí? Llegaron hasta el puente de Agua Clara y ahí estaba la delegación del gobierno colombiano, y de ahí para allá fue la publicación de las fotos y pues todo el escándalo mediático que se dio alrededor de eso. La afectación más grande, pero de la que poco se habla, creo yo, pasa por las afectaciones humanitarias a las personas, que tienen que ver con el paso de las trochas, con el control del territorio, el control de los cuerpos, especialmente las personas más vulnerables, las afectaciones a las comunidades indígenas que habitan la frontera y que en este momento están en el puente del Escobal. Las afectaciones de seguridad, porque en la medida en la que hubo una estrategia de seguridad del gobierno Duque y Maduro, que era aislar la frontera, le dieron la espalda a la frontera como política de seguridad y a su vez eso generó una política de inseguridad de facto. Nosotros actualmente hemos identificado 12 estructuras que operan en la frontera, desde delincuencia organizada, que se dedican a extorsionar o a cobrar el paso en cualquier trocha, hasta organizaciones muy poderosas como las FARC, el ELN o los gaitanistas. La verdad que de la mano con procesos alternativos en educación, en emprendimiento, en escuelas taller, en apoyar un proyecto estratégico que tiene el municipio de Villa del Rosario para construir una sede importante del SENA que presente alternativas a todas estas personas que son las que abordan las trochas con las comisiones ilegales y la situación que se viene alimentando por la propia informalidad. ¿Cómo buscar neutralizar la informalidad? No solamente en la zona de las trochas, lo estamos haciendo aquí en Cúcuta, ofertando alternativas de estudio. En lugar de tantos fusiles o tantas presencias de soldados, hay que complementar la estrategia con más lápices, con más educación. A nivel general en la población yo creo que le interesa mucho saber que la apertura de la frontera va a mejorar unas condiciones de trabajo y de comercio. Habrán comerciantes que quieran pasar mercancías de manera formal. Doy un ejemplo. Uno de los insumos básicos de la cocina venezolana es el maíz, la harina de maíz. Y la harina de maíz que está consumiendo Venezuela se está llevando desde Colombia, por las trochas. Se está llevando. Venezuela produce una pequeña parte, pero se está llevando desde Colombia, principalmente de los municipios limítrofes con Venezuela. Entonces, se lleva hacia Venezuela. Esos empresarios están dispuestos, por supuesto, a hacerlo de manera formal y para ellos va a servir esto. Pero hay otra serie de situaciones que no se van a poder controlar a través del paso formal. Va a ser un poco más complejo empezar a pasar temas que tengan que ver con cárnicos, problemas que tengan insumos que estén más relacionados con la industria de los alimentos perecederos, etc. Y por supuesto otro tipo de actividades que se salen de lo legal. Entonces las trochas seguramente van a bajar el flujo
los canales de comunicación, los puentes van a permitir que haya un intercambio comercial, pero ese intercambio comercial no va a ser del 100% de lo que hoy está pasando en Las Trochas. Es inaudito que los dos países que más nos debemos querer estemos en esa contienda. Me parece muy bien porque eso es progreso para los dos países. Gracias a Maduro y a Petro que se han puesto de acuerdo y eso es lo que necesitamos en Colombia, Venezuela y el mundo entero, la unión. No, muy bueno para la economía de ambos países. Buenísimo, está bueno. Vivir en la frontera es vivir en una condición distinta, con todo lo bueno y lo malo que eso trae. Nosotros lo que sentimos es que tenemos derecho a disfrutar de lo bueno que trae ser habitante de frontera. Nosotros tenemos familia, nosotros hemos estudiado en San Cristóbal. Nosotros ir a San Cristóbal es como ir a La Calera, como los bogotanos ir a La Calera en Bogotá. San Cristóbal tiene un clima maravilloso, una comida deliciosa, una gente amable. El Táchira es un estado agrícola, de gente maravillosa, que está habitada principalmente por colombo-venezolanos. Entonces, el relacionamiento es distinto. Nosotros vamos a San Antonio, a Ureña, a La Fría, al Vigía, a Mérida, a San Cristóbal. Es como si fuéramos a otro barrio de la ciudad. Eso nos lo quitó el cierre de la frontera.